Bienvenidos al podcast Menos Kilos, Más Salud, el mejor podcast de cirugía bariátrica en las redes. Y bueno, vamos a platicar de un tema que casi todos los pacientes preguntan, o si no es que todos los pacientes preguntan, es sobre la anestesia. ¿Me puedo morir con la anestesia? Es una pregunta súper frecuente en el consultorio o antes de pasar a quirófano, y para eso tenemos al doctor Aldo Camacho, especialista en anestesia y en anestesiología bariátrica. Y bueno, pues es nuestro anestesiólogo estrella, es el que nos acompaña en todas las cirugías y nos puede explicar puntualmente cuáles son los riesgos de la cirugía, de la anestesia, en cirugía bariátrica, cómo es el procedimiento, qué me puede suceder, qué voy a sentir, y son preguntas que vamos a ir resolviendo poco a poco. Así es que, Aldo, bienvenido. Platícanos un poquito de tu experiencia en anestesia bariátrica. Bueno, ya tengo muchos años compartiendo contigo y con otros equipos en algún momento, pero ya desde hace mucho tiempo aquí con nuestro equipo de cirugía bariátrica, dando anestesia exclusivamente para pacientes con obesidad, para diferentes procedimientos bariátricos, manga gástrica, bypass gástrico, mini bypass. Y bueno, es una área de la anestesiología que implica cierta especialización más allá de la habitual que debe tener un anestesiólogo. Y bueno, pues ahorita vamos a platicar de eso un poquito más. Así es. Primero, la primera pregunta que tienen las personas: ¿qué probabilidad hay de morir en una anestesia general? Bueno, mira, la evolución de la anestesia ha sido muy importante en los últimos años. Hace casi 120 años que se hizo la primera anestesia inhalada y desde entonces pues ha habido un abismo increíble de evolución en los últimos 50 años. Hay algo muy curioso que me dicen los pacientes, a veces cuando hacemos la entrevista, como mencionabas antes de la cirugía, dice, no se le vaya a pasar la anestesia, doctor, es una cuestión muy interesante. Y creo que eso quedó anecdótico porque, bueno, antes no se podía dosificar realmente la anestesia como tal. No vamos a entrar en cuestiones de historia, pero antes, hace 100 años, se instilaba éter o cloroformo en una mascarilla que se ponía en la cara del paciente con una gasa y según fuera durmiéndose el paciente, era que tanto instilaban esos líquidos. Ahora todo es muy diferente, tenemos medicamentos muy seguros, tenemos un monitoreo muy especial para nuestros pacientes. Para el público general, monitoreo significa que estamos observando todas las constantes vitales del cuerpo, un electrocardiograma, la presión arterial, cuánto oxígeno hay en la sangre de los pacientes, e incluso tenemos monitores que analizan la profundidad anestésica, es qué tan dormido o qué tan despierto está un paciente durante una anestesia y una cirugía. La pregunta concreta, pues bueno, yo pondré un ejemplo de analogía. ¿Nos podemos morir en un avión si se estrella y se cae? Pues claro. ¿Podemos fallecer en un accidente automovilístico igual? Todo es probable, pero en esta época el fallecer durante una anestesia es muy poco probable. Tenemos muchas herramientas para evitar que esto suceda y sobre todo estadísticamente es muy bajo. Hay diferentes reportes que van de una muerte en cada 200 o 300 mil anestesias. Entonces es un porcentaje muy pequeño y tendrá que ver también con las características de cada paciente. No es lo mismo un paciente que ya cuenta con un problema cardíaco, un problema pulmonar, alguna otra enfermedad que pueda predisponer a que las cosas salgan mal en una anestesia o en una cirugía. Pero en general es bastante segura la anestesia. Si dijéramos, ¿qué es más probable, para que quede claro para las personas, que te mueras en un accidente automovilístico o en una anestesia? Yo diría que en un accidente automovilístico. O sea, la frecuencia de muertes por accidente automovilístico contra la frecuencia de muertes de anestesia no es ni comparable. No, es realmente muy diferente y bueno, pues son situaciones que a veces cuando hay este tipo de circunstancias que se pueden presentar, suele ser por lo general
a reacciones alérgicas. Claro. Pacientes que no sabemos o nunca los han anestesiado y alguno de los medicamentos que utilizamos puede desencadenar una alergia o un choque anafiláctico, que es una alergia muy, muy severa, y eso podría predisponer a serie de complicaciones que pudieran llevar a la muerte, pero es también muy raro. Yo hago extraordinariamente raro, ¿no? Yo les comento a veces a los pacientes que, bueno, yo me siento muy tranquilo en un quirófano y es mucho más seguro una anestesia, aunque sea local, a, por ejemplo, un consultorio dental, sí, que también lo van a infiltrar al paciente, le van a poner una anestesia para una extracción o un procedimiento y pues ahí no hay monitores, ahí no hay habitualmente un carro de paro con situación, con todos los elementos que nos ayuden a revertir estas circunstancias. Fíjate que es algo que yo estaba así considerando cuando tú nos estás platicando sobre. No nada más, o sea, no es un solo elemento, ¿no? El que pudiera desencadenar un evento que llamamos adverso, ¿no? En medicina, o fatal. Pues es en qué hospital, con qué instrumental cuenta, con qué experiencia cuenta, por ejemplo, el anestesiólogo, el personal alrededor, el paciente como tal. Entonces son muchos factores que van haciendo más o menos seguro un procedimiento, ¿no? Realmente, y también pensaba en la evolución de la anestesia. Y como yo siempre pongo analogía como en el desarrollo tecnológico. Si tú dijeras, oye, ¿qué tan difícil es hablar por teléfono ahorita? Pues no, pues sacar el teléfono de tu bolsillo, ¿no? Hablar hace 50, 60 años por teléfono, pues era un tema, ¿no? O sea, que es ir a una casa que hubiera teléfono, o marcar, o de discos, o anteriormente, y hacer las conexiones. Eran las, ¿no?, telefonistas que hacían los plugs en diferentes. Entonces, la evolución tanto de la anestesia como de esas situaciones de la vida cotidiana, pues más o menos para tener esa analogía de qué tan fácil se pueden hacer ya las cosas, por ejemplo, el monitoreo, dosis de anestesia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también circunstancias que a veces a los pacientes no les queda muy claro, que también pueden complicar el escenario. Por ejemplo, el que usen o dejen de usar algunos medicamentos, el consumo de algunas drogas, claro, o incluso la toma de alimentos. Cuando hacemos una inducción o empezamos una anestesia, a veces el contenido que haya en el estómago puede venirse como una regurgitación, un vómito, y eso puede hacer que el paciente broncoaspire, que ese contenido se vaya a los pulmones. Entonces, por eso es muy importante que los pacientes sigan todas las indicaciones, que no coman sólidos, pueden tomar líquidos hasta 2 o 3 horas antes de una anestesia, dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a realizar, pero hay muchas circunstancias que debemos de tener en cuenta. A veces nos pasa que los pacientes comen, ¿no? Pues es que tengo que comer para aguantar la anestesia. Digo que no es una situación que pasa con nosotros. ¿No? Es en otro ambiente, pero son creencias que a veces tienen las personas que no hemos podido eliminar, ¿verdad? ¿Qué tipo de anestesia? Porque la gente habla de anestesia y se me van a anestesiar, pero no saben los tipos de anestesia y cuál particularmente utilizamos en cirugía bariátrica. Bueno, mira, para hablar vamos a definir primero anestesia. Anestesia es un estado reversible que lo inducimos vía farmacológica, en el que el paciente se va a quedar dormido y no va a tener una sensibilidad en un entorno quirúrgico. O sea, lo van a operar y no va a sentir nada el paciente. Y como comentaba, es algo reversible, es algo que podemos retroceder, y obviamente el paciente se va a despertar una vez que haya terminado su procedimiento. Hay diferentes tipos de anestesia para diferentes tipos de cirugía. La anestesia raquídea, o la famosa raquia que conocen las personas, es una anestesia que se inyecta un medicamento en el líquido cefalorraquídeo de la columna y anestesia todas las fibras nerviosas de la médula espinal. Es la típica anestesia, para que la gente sepa, que le ponen a las señoras para una cesárea, para un trabajo de parto, claro, para alguna cirugía de rodilla, sobre todo de la cintura para abajo, vamos a manejarlo. Ahí también va la anestesia epidural, que es muy similar, nada más que esta nos da la ventaja de poner un catéter también en la espalda, en la columna, y tenemos la facilidad de estar inyectando más anestésico si se requiere. Y la otra, pues, es la anestesia general. En esa los pacientes están totalmente dormidos
están inconscientes. En esta anestesia es necesario colocar un tubo en la garganta de los pacientes, en su tráquea, pues para que por ese tubo pueden respirar los pacientes oxígeno. Sí. Junto con el oxígeno habitualmente se mezclan vapores anestésicos que van a tener al paciente dormido durante todo el procedimiento. Y también ese tubito que colocamos pues es para lo que nosotros llamamos asegurar la vía aérea. Ese tubo en la tráquea hace como un empaque, como un sello, para que cualquier líquido que pudiera venir del estómago, aunque el paciente está en ayuno, se siguen produciendo jugos gástricos, hay secreciones, y ese líquido puede venir a la garganta como una regurgitación, un vómito, y nos va a dar la posibilidad de que pudiera irse a los pulmones. Y con ese tubo se evita, y con ¿no? ese tubo tenemos la seguridad de que no sea algo masivo o algo dramático, vamos. Claro. Entonces, en anestesia comparativas una a otra, dependiendo del tipo de cirugía, se elegirá el tipo de anestesia, pero todas son bastante seguras. Pero tanto en cirugía bariátrica. En cirugía bariátrica usamos la anestesia general. Y fíjate que yo siento a las personas cuando alguien le pone el dramatismo, ¿no? De es anestesia y le pones general. Y digo, ¿cuál es la general, doctor? La del tubo, y la gente dice, ay. Desgraciadamente, pues ahora también venimos saliendo de una pandemia y la intubación y la ventilación y se van a ir a un respirador, pues causa un poquito de miedo, pero esto es algo momentáneo, nada más. Ese tubo, así como lo ponemos, lo quitamos. Y también pues no podemos hacerlo de otra forma, porque para que tú hagas tu trabajo, también necesitamos colocar una manguera que va desde la boca hasta el estómago. Esa sonda es una sonda que tú utilizas para saber cómo y dónde cortar el estómago, y tiene otras funciones, y pues desgraciadamente no podríamos hacer eso con el paciente despierto. Claro, no. Sería bastante molesto. Y aparte la gente sí pregunta, ¿no? Bueno, doctor, pero sí se pudiera hacer con alguien que sí más o menos como que le ha pensado o ha revisado o han operado familiares, pero no se puede hacer con bloqueo. Definitivamente sería muy peligroso. Exacto. Muy peligroso, porque aparte no me dejaría trabajar. La anestesia tendría que ser muy alta, pues se está moviendo mucho el diafragma, sería muy complejo, y entonces es más seguro, podemos decir, la anestesia. Es más, en balance, ¿cuál es la anestesia más segura? La anestesia general. O sea, si van a anestesiarte a ti porque tienes fracturado el codo, ¿qué dirías? ¿Un bloqueo o que te anestesia en general? Pues podrían ser ahí las dos incluso. El bloqueo me daría una buena analgesia, no tendría dolor después de la cirugía, pero definitivamente para el confort personal y también de los pacientes, pues la anestesia general. Sí, claro. Así es. Sí, correcto. Fíjense que hubo una tendencia algún tiempo de operar las vesículas o con anestesia general, que es lo que se debe hacer, o con bloqueo. La realidad es que alguna vez me tocó participar en cirugías con bloqueo, y es un problemón. O sea, el paciente se mueve y le quita seguridad al procedimiento. Entonces, es que esténse tranquilos, la anestesia general dada en un lugar adecuado por una persona adecuada es extraordinariamente segura. Me gustaría, bueno, si te está gustando esta información, si crees que es de valor, dale un like aquí a nuestra página, y también pues compártela a quien creas que le es interesante. También hay otras preguntas que hemos recogido de los pacientes. Por ejemplo, ¿qué voy a sentir cuando me des la anestesia? ¿Qué siente un paciente? O sea, voy a poner el contexto. Platicaste tú con el paciente antes de la cirugía. Obviamente el doctor Aldo es muy profesional y siempre platica con el paciente, le explica qué le va a hacer. Llega el paciente a la mesa de quirófano, ¿y qué siente el paciente? Bueno, mira, por lo general, cuando llega el paciente a la sala de cirugía, administramos algunos medicamentos por su vía intravenosa, por el suero, para tranquilizarlo. Son algunos hipnóticos, algunos sedantes, y con eso el paciente se siente más cómodo, empieza a sentirse más relajado. Después empezamos todo el monitoreo, que es colocar todos los... ¿Qué es sentirse más relajado? Pues ese temor que pueden tener al entrar al quirófano, o como se ve en las películas que van en la camilla y empiezan a ver las lámparas,
todo eso genera algo de estrés. Entonces, ya cuando llega el paciente y administramos estos medicamentos, eso... Es como haberse echado unos tequilas. Sí, habitualmente. Sí, se baja Fíjate ese que estrés. les comparto, yo tengo la experiencia de ambas situaciones. A mí me han dado anestesia general y me han dado bloqueo y anestesia local. Entonces, cuando fue la anestesia general, pues la verdad es que es bien a gusto porque entras al quirófano y pues aunque uno, es más, podría decir, el que nada sabe, nada teme, porque uno como es cirujano, pues vas viendo todo en otra perspectiva y me dice, te veo un poco nervioso. Y bye, o sea, realmente, adiós. O sea, estás en un estado de confort súper tranquilo. Eso es muy importante y aparte, esos medicamentos tienen un efecto muy especial que hacen que tengan algo de amnesia los pacientes. Claro. Entonces, ese traslado a la sala de operaciones, al ver todo el entorno, ese miedo, se les va a olvidar. Claro. Entonces, los pacientes, pues realmente, ya una vez que los operamos, salen a la sala de recuperación y ¿a poco ya me operaron? Y exacto, no saben si van o vienen, es así como un chiste, pero pues ya están en la sala y ¿a poco ya me operaron? ¿Ya pasó todo? Y así es. Entonces te decía, colocamos todos nuestros aparatos, vemos el electrocardiograma, la presión arterial y posteriormente ahora sí hacemos la anestesia completa. ¿Y qué siente el paciente? El paciente no siente nada. Eso. Es algo que conforme van entrando los fármacos al suero en la vena, el torrente sanguíneo, pues el paciente se queda dormido, no experimenta ninguna sensación. Es como... Se les comento yo como cosa chusca lo que está diciendo el doctor. A veces estoy platicando con el paciente y el doctor está haciendo sus cosas y de repente algo y vuelvo a preguntar y ya se durmió. O sea, no, realmente es un paso súper tranquilo, no pasa, o sea, de repente es como cuando estás viendo una película ahí como me pasa a veces con mi esposa, y se va a enojar porque diga eso, pero que volteé y ya se durmió. O sea, sí, o sea, de repente, ¡pac! Sí, se quedó dormido. Fíjate que es algo muy interesante y por lo que me gusta mi profesión, es que podemos ver el efecto de los fármacos de forma instantánea. ¿No? Tú te enfermas de una amigdalitis y te dan el antibiótico y pues vas a ver el efecto hasta 1 o 2 días después, te vas a empezar a mejorar, pero lo que hacemos es algo al instante, es instantáneo. Ahora, ¿por qué es importante? Y también me preguntan, ay doctor, ¿pero por qué me tiene que dar la anestesia su anestesiólogo? ¿No? Por ejemplo, que operamos muchos médicos o enfermeras, ¿no? Realmente pues nos buscan para atenderlos y oye, es que mi primo es anestesiólogo, es que mi tío, y les decimos, no, te tiene que anestesiar el especialista en anestesia bariátrica. ¿Qué hace la diferencia? Mira, para empezar yo creo que este tema es muy especial porque pues somos un equipo y ya hacemos esto todos los días, estamos aquí y es lo que hacemos día a día. Sabemos lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer. Y cuando mueves una variante, pues las cosas pueden llegar a salir mal. En segundo término, no es lo mismo dedicarte exclusivamente a la anestesia bariátrica a dar otro tipo de anestesias o en cualquier otra rama. Hay subespecialidades, hay anestesiólogos que se dedican a cirugía cardiológica, a neurocirugía, y la anestesia bariátrica es algo muy similar. ¿Por qué? Porque el paciente con obesidad y que viene a cirugía bariátrica, pues representa una población muy diferente a la que estamos habitualmente los anestesiólogos generales a enfrentarnos y a trabajar con estos pacientes. ¿A qué me refiero? Bueno, el paciente que sufre de obesidad tiene el problema de que a su obesidad se añaden otras enfermedades, diabetes, hipertensión, apnea del sueño. Son pacientes que roncan mucho, que incluso antes de la cirugía hemos tenido muchos pacientes que tienen que ir con el neumólogo y les dan un tratamiento, les pueden poner un aparato que se llama BiPAP o CPAP, que les ayuda a respirar mejor. Y bueno, todas esas circunstancias pueden en algún momento hacer que la anestesia no sea tan fácil el anestesiar a un paciente de estas características. También hemos tenido pacientes que son muy grandes de tamaño, y también la anatomía de su cabeza, de su cuello,
de su garganta, de su boca, puede cambiar y dificultar el proceso de la anestesia. Entonces, si se van a someter a una cirugía bariátrica, deben de buscar un equipo que sea un cirujano experto y que su anestesiólogo también esté habituado y entrenado para este tipo de pacientes. Definitivamente. Dijiste algo muy importante, yo creo que podemos concluir que el manejo en equipo por especialistas va a brindar una buena seguridad al paciente. El mover las piezas puede ser a lo mejor puedes mover una pequeña pieza, ¿no? Como cambiar de hospital, pero sigue siendo el mismo equipo, o sea, el mismo ambiente. Pero mover al anestesiólogo, por ejemplo, pues es como mover también al cirujano o al ayudante, que también es cirujano bariátrico, etcétera. Entonces, todo eso hace la diferencia en el desarrollo. Uno se puede dar cuenta, y les puedo poner 1000 analogías, pero cuando se te descompone algo en la casa y tú lo quieres reparar y no puedes, ¿no? Algo de la estufa y le andas ahí meneando. Le dices al vecino y como que le sabe, pero también le batalla. Le hablas al experto y en 2 minutos te lo repara, porque sabe cómo es eso. Entonces, es su trabajo. Entonces, es bien importante entender que cada persona realiza un trabajo especializado en el grupo de cirugía bariátrica, en el cual hacemos, pues, regularmente todos los días, ¿no? Así es. ¿Alguna conclusión, Aldo? Pues nada, que tengan la confianza todos nuestros pacientes, que acérquense a nuestro grupo aquí con el doctor Rodrigo. Es un grupo al que pertenecemos y estamos todos muy comprometidos con la seguridad del paciente. Tengan la certeza de que es un equipo de profesionales y siempre estarán en las mejores manos. Muy bien, bueno, pues si tienes algún comentario, déjalo aquí en la casilla de comentarios. Te recuerdo, pues si te gustó, dale like, compártelo a las personas que creas que es conveniente que tengan esta información. Y bueno, seguimos en contacto. Quédate también para ver otros podcasts de Menos Kilos, Más Salud. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Aldo. Gracias, amigo.